Hola, espero que te encuentres bien. Yo voy a hablarte del capítulo 26 de Hechos. Para ponerte un poco en contexto, en el capítulo 25 lo que vimos fue que Pablo ya había sido encarcelado y que iba a ser expuesto ante el rey Agripa para su defensa. Entonces ya en el capítulo 26 lo que vemos es la defensa de Pablo. En esa defensa él habla de que él viene del pueblo judío, de sus creencias religiosas, de que persigue a los cristianos, habla de su conversión al Señor, de la obediencia a ese llamado y finaliza exhortando al rey Agripa a que se convierta. Entonces, ese es el recorrido que hace en su defensa. Entonces, en los primeros versículos, Pablo manifiesta, ¿no?, al rey Agripa y le dice, me alegro, ¿no?, como me alegro que pueda yo hablarte o defenderme delante de ti porque tú conoces las costumbres del pueblo judío, ¿no? Después, él le comenta que los judíos de los que está siendo juzgado, ellos mismos ellos vieron a Pablo desde su juventud que era estricto en sus comportamientos religiosos y que incluso era fariseo, ¿no? Después habla de que él mismo perseguía a cristianos, que él daba su voto para que los cristianos pues murieran, ¿no?, por esa creencia o esas creencias. Y después habla de su conversión, ¿no? Entonces él describe, pues iba camino a Damasco cuando vi esa luz en el cielo resplandeciente y la voz del Señor que me dijo, ¿por qué me persigues? Después habla de esa obediencia que él está siguiendo básicamente a ese recorrido que el Señor le va marcando, le va mostrando para que él vaya llevando pues el Evangelio y la promesa del Señor, ¿no? Y al final pues le dice al rey Agripa, ¿no? Le habla que si él cree en lo que dicen los profetas, ¿no?, como exhortándolo a que crea en lo que Pablo está revelando. Ese es un poco el recorrido que hace el capítulo de Hechos 26. Y lo que yo quiero compartirte es que al leer este capítulo a mí me ha llevado a dos reflexiones que he tenido al leerlo. La primera, cuando Pablo habla y le dice al rey Agripa, tú conoces las costumbres del pueblo judío. A mí, un poco pensando en Pablo, creo que cuando él dice esta palabra de tú conoces, creo que de alguna manera él aunque ya tenía ese llamado y esa convicción de que el Señor le había hablado, creo que esa expresión de tú conoces es como una necesidad de sentir esa comprensión o esa esperanza o eh, de alguna manera como decir, no estoy solo, ¿no? O sea, no estoy hablándole a alguien que desconoce completamente esto, sé que puedo ser comprendido, ¿no? Y eso me puso a reflexionar en el sentido de que a veces nosotros, por más que intentemos estar en el Señor, creer en el Señor, a veces tenemos esos sentimientos con los que estamos lidiando muchas veces, ¿no? Y yo me imagino a Pablo que eran pequeños momentos en los que él como humano, ¿no?, podría haberse manifestado y haber tenido temores y haber tenido como inquietudes humanas, ¿no? Pero que al final el Señor estaba ahí y él tenía la convicción de que Dios estaba con él y él era el que lo mantenía firme en la paz de Dios, ¿no? Y en esa primera reflexión yo me quedé pensando en, en, en qué increíble es que nosotros podamos tener paz en medio de la oscuridad, que nosotros podamos tener a ese Dios maravilloso que nos respalda y que está con nosotros en las dificultades, ¿no? Que así como la barca con sus discípulos, en el que los discípulos estaban atormentados, pero al final Jesús tenía paz, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos invita el Señor, a que estemos como afianzados de Él y saber que aún en las dificultades Él siempre va a estar ahí y el único que puede darnos ese nivel de paz
es el Señor. Y la segunda reflexión que he hecho en este capítulo es cuando la conversión de Pablo, ¿no? Cuando viene la conversión de Pablo y él decide como aceptar ese llamado y seguir en el Señor, ¿no? Y ese cambio que el Señor hace en él. Y yo quiero hacerte una pregunta en esta reflexión, es ¿qué cambios ha habido en tu vida después de acercarte al Señor? ¿Y qué cambios te gustaría que el Señor hiciera en tu vida? Y yo lo que quiero invitarte con esta reflexión es que esos cambios que tú quisieras hacer, o que quisieras tener más bien en tu vida, los pongamos juntos en los pies de la cruz del Señor, ¿no? Que vayamos juntos a poner estos cambios que nosotros quisiéramos que acontecieran, que los pongamos a los pies de la cruz y que le pidamos al Señor que Él nos revele el significado de su muerte en la cruz en nuestro corazón, ¿no? Que Él nos ayude a comprender el Evangelio y a comprender su muerte en la cruz, no con nuestro razonamiento, no con nuestras capacidades humanas, sino con el corazón. Pero que sea el Señor el que nos dé ese discernimiento espiritual para poder comprender ese milagro de la resurrección, ¿no? Y finalizo pues con esta invitación, ¿no? Pedirte que confiemos en el Señor y que todo lo que nos aflija o todo lo que nos angustie o cualquier cambio que estemos necesitando en nuestra vida, lo pongamos a los pies de este Dios que nosotros conocemos y que confiamos plenamente en Él. Así que yo te invito a que lo hagamos y te doy gracias por este tiempo y bendiciones.